La comunicación. Hay muchas formas de comunicarse, de entender un mensaje, pero para que haya comunicación debe haber el que lo envía y el receptor. La habilidad de comunicarse, de comprenderse entre sí, empezó mucho antes de que el hombre inventara las palabras. Cuando habitaba las cavernas, era un ser indefenso, temeroso de salir. Todos los otros animales eran más grandes, más veloces y más feroces. Pero para su fortuna, el hombre era el único dotado de inteligencia. Y podemos imaginarnos cómo resolvió sus problemas. Debe haber razonado: si el hombre va a sobrevivir, debe trabajar unido. Pero el primer problema era la comunicación. Empezó valiéndose del gesto, de la mímica. Y descubrió que funcionaba bien para transmitir un mensaje sencillo. Pronto descubrió algo importante. No todos los mensajes eran sobre cosas simples. Debería encontrar una mejor forma de comunicarse. Vivía en las tinieblas. Nadie sabe cómo ni cuándo lo descubrió, pero un día el hombre pronunció su primera palabra. Lo único que sí sabemos es que desde entonces cada día habla más. Una vez que el hombre comenzó a comunicarse, comenzó a congregarse y a cooperar. Y al civilizarse más, el hombre sintió la necesidad de enviar mensajes para comunicarse con los que estaban lejos e inventó métodos variados como las señales de humo. Fue una gran idea cuando el viento lo permitía. Enviaba mensajes utilizando el sonido de los tambores y escuchaba la respuesta lejana. Pero no podía competir con el trueno. Por las noches se comunicaba encendiendo antorchas. Pero no siempre obtenía resultados satisfactorios. Hacía llamadas de larga distancia. Pero a menudo se interrumpía la energía. Aún así, algunos mensajes se recibían. Pero la memoria no siempre es fiel. O dijo... Así, muchas ideas se perdían. El hombre necesitaba una forma de conservar los mensajes y atesorar las ideas. De lo contrario, no lograría progresar. De nuevo, el hombre usó la cabeza y pensó en el dibujo. Toda su sabiduría la virtió en los muros de su cueva. Al principio, solo fueron dibujos primitivos de cosas y animales que conocía y experimentaba, y resultó provechoso. Pero aún no podía grabar y expresar sus ideas y sus emociones, y las cosas que no podía ver. Con el tiempo, intentó dibujar sus ideas en secuencia. Este fue un paso más hacia adelante, pero aquello era demasiado complicado. Había que simplificar. En la antigua China, el sol, el tigre, la lluvia y un monte eran así. Solo símbolos. En la misma época, en Sumeria, comenzaron a cambiar los dibujos por símbolos llamados escritura cuneiforme.
Y en Egipto los jeroglíficos cambiaban también. El dibujo de un buey se hizo el símbolo del buey. El símbolo de casa fue este el de un camello, etc. Pero había miles de símbolos aún muy complicados y difíciles de entender. Y entonces los fenicios contribuyeron con un invento interesante, el alfabeto. Ahora los símbolos representaban sonidos. La escritura había tomado la forma de una clave secreta. El símbolo del buey se convirtió en la primera letra, el de casa en la segunda. Otros, como los de camello y puerta, también se cambiaron por letras hasta completar 22. Por primera vez la escritura se hizo fácil de aprender, pero no había vocales. Los griegos agregaron las vocales y simplificaron la escritura aún más, y de sus dos primeras letras, alfa y beta, recibió el nombre el alfabeto. Después los romanos rediseñaron las letras hasta que quedaron como las mayúsculas que usamos hoy. Y con excepción de algunos ligeros cambios, este es nuestro alfabeto moderno. Le tomó al hombre 20.000 años lograr esto, pero valió la pena. Con unas cuantas letras puede decir todas las palabras que desee. Por fin el hombre tenía una forma sencilla de conservar sus ideas, pero aún tenía problemas. No había papel. El pergamino era difícil de obtener y le llevaba muchos años escribir un libro. Por lo tanto, los libros resultaban carísimos. Con razón los encadenaban. Debería haber un método más fácil. Los chinos intentaron impresiones de letras con forma de madera. Aquí el hombre tenía papel, pero carecía de alfabeto. Otro tropiezo más. Demasiado complicado. Por esta misma época, en Europa el hombre trabajaba perfeccionando un invento que cambiaría el curso de la historia. Tomó el abecedario y cada letra la fundió en metal. Y con la ayuda de una primitiva prensa inventó los tipos cambiables y la impresión. El hombre triunfaba nuevamente. Aquello era sencillo. La tipografía más ese nuevo producto llamado papel hicieron posibles los libros baratos. Para difundir las noticias con más rapidez, los periódicos aparecieron por todas partes y más gente aprendía a leer. El saber crecía con rapidez jamás soñada. Para el siglo XIX, la comunicación impresa cubría el mundo entero. La civilización se extendía y el mundo se achicaba. Pero aún el hombre no recibía la información o la noticia con suficiente rapidez. ¡Extra, extra! Entérese de lo que pasó tan solo el mes pasado. Recibir noticias atrasadas era peor que no recibirlas. Pero el hombre no tuvo que esperar mucho, pues este fue el año en que inventó el telégrafo. El hombre podía recibir ahora las noticias al instante. Pronto las enviaba de costa a costa, acortando la distancia entre Nueva York y San Francisco. Más tarde, un cable telegráfico atravesó el Atlántico. El hombre en verdad progresaba. Imaginemos cómo se achicó el mundo ese día. En pocos años, los mensajes ya le daban la vuelta al mundo. Después se inventó el teléfono. Y el mundo se hizo aún más pequeño. Pero el hombre aún no estaba satisfecho. Sus mensajes aún dependían de un cable. Al amanecer el siglo XX, desechó el cable. Había inventado la radiocomunicación y comenzó a comunicarse a través del espacio. Nada podía detener al hombre ahora y nada lo detuvo. La era electrónica había llegado y el mundo seguía encogiéndose, acercando al hombre cada vez más. Sí,
El hombre se ha rodeado de aparatos maravillosos para comunicarse, pero no son los aparatos lo más importante. Es en verdad cómo el hombre usa esos aparatos para difundir ideas que beneficien a la humanidad, ideas que eviten que regrese a las cavernas. ¿Comprendiste este mensaje, hombre? Magnífico. Entonces usa tu imaginación para que te dirija al fascinante mundo del mañana. La Tierra hablando a la Luna, la Tierra hablando a la Luna. Todo funcionando perfectamente. Comunicación perfecta, comunicación perfecta. Y al buscar tu futuro, sírvete de esos eficientes aparatos de comunicación. Pero úsalos sabiamente.